Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 70. Hoy es el día 2, hoy es martes, martes de español, y esta semana la hemos decidido llamar Tackle It. Eh, no sé, hablamos con Dani y más bien le vamos a poner confróntalo. ¿Y qué es lo que estamos tratando de confrontar? Finalmente, asir las manos. Entonces vamos a pintar manos, vamos a ver cómo nos va. Bueno, listo, comenzamos. Hoy es martes, martes de español. Hoy es nuestro segundo día que hemos decidido llamar en inglés Tackle It. Y en el intro, no sé cómo fue que decidimos llamarlo con Dani, pero lo que sí les puedo explicar es lo que estamos tratando de hacer durante la semana. El sujeto de nuestra semana, así como la semana pasada estuvimos enfocándonos en pintar elefantes para tratar de recopilar información y tratar de entender algo que nunca habíamos pintado a través de 4 ejercicios donde después de observar pues un sinnúmero de videos y de fotografías, yo iba tratando de hacer un pequeño acercamiento hacia las formas, las proporciones, las dinámicas de esas formas, los gestos, de lo que en últimas compone ese ser maravilloso que es un elefante. Digo 4 días porque en el quinto día, y esto lo explicaba un poquito ayer, en el quinto día el esfuerzo se concentró en recoger toda esa información y decir, bueno, voy a tratar de hacer algo desde la imaginación, desde mi cabeza. Miremos a ver cuánto entendí de todo lo que recogí esta semana. Y bueno, ayer también decía de todo lo que recogí esta semana como si fuera un montonón de información, cuando en realidad pues sí, hay un esfuerzo. Se hace un esfuerzo genuino, un esfuerzo legítimo, pero pues son 4 días solamente de estudiar un sujeto. Aunque es bastante tiempo para dedicarle a un solo sujeto a través de 4 pinturas, al final, cuando uno lo ve como a gran escala, pues no es nada, no es nada. O sea, si uno de verdad quisiera hacer un acercamiento hacia cualquier sujeto, le podemos poner el nombre que queramos. La realidad es que necesitamos muchísimo más tiempo, muchísima más dedicación para que el acercamiento pueda convertirse en una manera personal de resolver ese sujeto. O sea, para que nosotros nos podamos identificar con la forma como estamos resolviendo ese problema que es entender un sujeto, pues la realidad es que tenemos que trabajar muchísimo más, tenemos que observar muchísimo más, tenemos que hacer más reflexiones. Yo, por ejemplo, y esto fue una decisión que tomé casi que a manera de juego, no quise mirar información externa, no quise mirar estímulos externos, digamos, entonces no estaba mirando referentes que yo ya tenía en mi cabeza de artistas que habían hecho cosas maravillosas. Y tampoco quise mirar información que era más objetiva. Por ejemplo, yo hubiera podido mirar estructura ósea, yo hubiera podido mirar también la estructura muscular, hubiera podido mirar cómo es que funciona toda esa musculatura. Esas cosas me hubieran ayudado muchísimo. No lo quise hacer simplemente por ver qué tanto podía hacer yo a partir de solo el estímulo, digamos, visual de recoger información de fotografías y de ver videos. Y para mí era súper importante decir, pues es que yo no quiero pintar un elefante, yo quiero tratar de pintar mi elefante. Entonces el origen de esta semana es súper curioso y ayer contaba que es que cuando hice ese último elefante me di cuenta que las patas frontales del elefante no son brazos, no tienen codos ni tienen muñecas como nosotros, no tienen antebrazos como tenemos nosotros los seres humanos, tampoco tienen manos ni dedos como nosotros. Entonces, darle un gesto y un uso, que era lo más importante, a esos brazos, se convierte en una interrogante y en un problema a resolver súper chévere. O sea, son problemas a resolver que son ultra específicos de este juego de tratar de animar o humanizar a un elefante. Pero entonces yo quería hacer un diseño de un elefante que era como protector de Excalibur y que se insertaba en las historias de Hellboy, que a mí me gustan resto. Y cuando yo estaba imaginando que él de pronto podía sacar esa espada también de la piedra y podía defender la integridad de la espada de todos los pretendientes falsos, digamos, me puse a pensar, no, pero pues yo no le quiero hacer manos y no quiero que los brazos se comporten como los de nosotros. Yo quiero mantener la mecánica de las patas frontales del elefante. Así quiera decir eso que son inútiles. Esa fue una decisión que tuve que tomar entendiendo que más allá de querer ser fiel,
pensaba que eso le iba a dar un gesto muy particular a ese personaje. Entonces, como los elefantes, todo lo tendría que hacer es con su trompa, digamos, todas las decisiones de agarrar y de manipular algo, pues las tenía que hacer con la trompa. Entonces, aunque la conexión suene súper curiosa, eso que pasó la semana pasada hizo que me diera cuenta de mi propia historia con las decisiones que yo tuve en la pintura de poner o no poner manos y de qué hacer con las manos en mis pinturas y de qué tanta expresión le iba a dar a las manos y de qué tanto protagonismo iban a tener dentro de mis pinturas. Y ayer contaba cómo durante los primeros años de mi carrera artística, y yo decía que no solo fueron esos primeros años, sino ya los años, entre comillas, profesionales. Un paréntesis acá, yo no creo en eso. O sea, habiendo sido profesor universitario en la Facultad de Arte durante 12 años, a mis amigos artistas que los conocí súper jóvenes, nunca los entendía como, bueno, esta es su etapa estudiantil y solo en el momento en el que les den un papel, entonces solo ahí yo los puedo entender como artistas. No, 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 para mí eran artistas jóvenes, ya eran artistas, había unas personas ahí dentro de la carrera que eran 100.000 veces el artista que yo iba a ser, o sea, desde una edad súper, súper joven. Entonces, son artistas jóvenes. A mí ese cuento de que uno solo se vuelve artista profesional apenas se gradúa de la universidad, pues es una tontería. Pero entonces, por eso pongo entre comillas, ya entrado en mi carrera profesional, ya con 20 y pico de años, yo hacía unas pinturas donde evidenciaba, al menos esto lo sabía yo, evidenciaba que le tenía mucho susto a la responsabilidad de hacer algo con las manos en mis pinturas. Yo sé, de nuevo, esto es ultra específico, suena a igual de específico a ese problema de cómo solucionar los brazos del elefante, las patas frontales del elefante en un diseño de personaje. Pero, pues esto era una parte esencial de mi pintura. Les estoy contando como un proceso en mi camino y pues en mi camino debe haber muchísimas cosas autóctonas a ese camino que pues de pronto hasta solo me importan a mí y no le tienen que importar a nadie más. Entonces no es que toda pintura figurativa tenga que cumplir con el requisito de hacer algo con las manos, no, para nada. O que las manos tengan que ser importantes, no, para nada. Ayer yo decía que ese cuento de que las manos son una cosa súper compleja, de que tienen que ser súper expresivas siempre, pues eso es una tontería. O sea, yo en este momento puedo cerrar los ojos y pensar en 20, 50 artistas que me encantan hoy en día, en donde ni siquiera les podría decir qué es lo que hacen ellos con las manos, o sea, cómo es que resuelven ellos las manos y si son importantes o no, o si son un punto de enfoque de la pintura. No les podría decir porque al final la pintura habla de tantas cosas que no son eso, que es casi que irrelevante, se vuelve en un momento más de la pintura. Entonces las manos no tienen por qué ser un punto de enfoque, lo son si uno quiere que lo sean. Y en mi caso, yo quería que lo fueran. Yo creo que tengo como un núcleo súper clásico, súper tradicional, naturalista. Yo les he contado como para mí el ápice de la pintura es el cambio del siglo, del siglo XIX al XX, donde desde 1880 al 1900, digamos, se hace una cantidad de pintura que es de otro planeta. O sea, es como la culminación de todo un proceso que a mi parecer comienza desde el Renacimiento y termina con el 1900. Es una línea de pintura que uno puede trazar en donde ese proceso clásico, guión académico de pintura culmina. Culmina porque es que no hemos podido volver a pintar así. No hemos logrado recuperar esa calidad y esa capacidad de pintar y dibujar. Entonces yo soy súper abierto a cualquier estímulo en arte. O sea, voy a ser así de abierto. A mí las cosas que me conmueven y no me importa de dónde vengan, ni de qué corriente sean, ni de qué filosofía, o si es de una filosofía opuesta a otra obra que me gusta. A mí nada de eso me importa. O sea, a mí me guía mi panza cuando estoy observando arte. Y si algo me conmueve, punto. Yo ni siquiera, bueno, no, yo eventualmente cuestiono por qué las cosas me conmueven para tratar de configurar el artista que soy yo, para tratar de entenderme. Pero en el momento de ver una obra, yo no voy a empezar a decir, no, 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 esto no va con las cosas que yo creo en pintura. Entonces desde el comienzo me voy a quitar la posibilidad de ver algo que me puede conmover, que tiene un potencial de transformarme. No, yo voy a ver lo que sea, lo que sea. A mí me encanta que todos esos estímulos
lleguen a mi cuerpo y rellenen espacios que se habían generado por los vacíos que son inevitables cuando uno muchas veces le gusta solo una cosa. Para mí ese es el camino para entenderse como un artista integral. De nuevo, este es mi camino. Respeto totalmente las decisiones que tomen otras personas porque pues esos son los caminos de otras personas. Yo solo les puedo comentar cosas desde mi camino. Entonces lo que era más frustrante para mí era que yo tenía la intención de que las manos fueran un elemento importante dentro de mi pintura. Quizás no era el elemento más importante, o sea, dentro de la jerarquía, digamos, visual, en el recorrido de las imágenes que yo hacía, no necesariamente tenían que ocupar el punto más alto, no iban a ser el punto de enfoque inmediatamente, pero sí tenían que ser como una etapa en ese recorrido y en mi cabeza siempre tenían que ser una etapa que valía la pena, a la que valía la pena llegar. Tristemente yo no hacía eso, tenía todas las ganas de hacerlo, pero encontraba un montonón de maneras de salirme por el ladito, de solo enunciar unas manos de la manera más taquigráfica posible, como para no molestar a nadie, como para no decir nada. O sea, en esencia estaba pintando manos, pero eran manos invisibles, o sea, manos que no importaban al final en la lectura de la pintura. Cuando yo veía esas pinturas yo decía, qué tristeza porque por todos esos prejuicios que tengo o por todos esos miedos irracionales, como ayer decía, que he decidido creer en cuanto a la pintura de una mano, en cuanto al dibujo de una mano, estoy desperdiciando oportunidades que debería estar enfrentando, debería confrontarme con la responsabilidad de tratar de decir, de expresar a través de un momento del cuerpo que pues eran las manos. Pero en realidad lo que estaba haciendo era teniendo un culillo enorme y diciendo pues no quiero porque me da susto, porque de pronto todo el 90% de la pintura está maravillosa, o pues maravillosa para lo que yo creía que era capaz de hacer a los 20 y pico de años, pero yo creía que iba bien y siempre entendía las manos como ese riesgo potencial de dañar todo lo que había hecho con anterioridad. Entonces, en vez de arriesgarme, decía, no, más bien hago algo que no vaya a dañar nada. O sea, voy a tratar de ser lo más seguro posible, de dar los pasos más seguros posibles para no molestar a nadie, para no molestar nada de lo que ya había construido. No quiero decir que eran pinturas insípidas las que hacía en ese momento, pero en mi interior, y pues obviamente yo conozco mis pinturas, me daba cuenta que no, o sea, que no estaba logrando pintar la pintura que yo quería, que yo había imaginado. Y mucho de eso tenía que ver con esos momentos, mucho de eso tenía que ver con esas instancias donde uno casi que intuía que las manos iban a tener un protagonismo y eran decepcionantemente aburridas. Entonces hubo un día, y yo ayer decía que yo no recuerdo las circunstancias, no recuerdo que haya sido una pintura en particular, pero sé que hubo un día en donde mi mentalidad cambió porque dije, ya no más. O sea, no puede pasar esto más porque así yo esté haciendo pinturas que en últimas de pronto hasta la gente ni se está dando cuenta que yo estoy evadiendo el pintar con responsabilidad, con compromiso unas manos, pues esa verdad era ineludible para mí. O sea, yo sí lo sabía. Entonces me dije a mí mismo, pues ya no más, ya no más. Es el momento de tratar de enfrentarme a esto. Y yo me acuerdo que yo tenía una bitácora donde había visto unas pinturas de Matejko, de Jan Matejko, y unas pinturas de L'Hermite. Y en mi cuaderno había puesto como atacar las manos. O sea, sentía que en ambos pintores, que son obviamente pintores increíbles, en ambos pintores pues nunca se desperdiciaba la oportunidad de expresar mediante las manos. Y yo decía, ¿y yo por qué estoy evadiendo esto? Entonces me acuerdo de haber escrito y subrayado eso de atacar las manos. Y dije, pues ya no más, ya no más. Y ayer contaba algo que es como curioso dentro del contexto y la identidad que tiene el proceso que estamos haciendo con este proyecto. Porque en este proyecto, pues, lo hemos definido como unos incesantes estudios, o sea, unos estudios y unas pinturas que se hacen día tras día, tras día, tras día. Y que el fin de esas pinturas, de estas pinturas cotidianas, de estas pinturas diarias, no es que sean nada más que esos estudios, no es que pretendan ser nada más que esa delicia de sentarse a observar algo, de tratar de reflexionar ante algo, de tratar de resolver un problema. Eso es maravilloso.
Pero el pintor que era yo a los 20 y picho, pues no entendía eso todavía. O sea, yo no sabía qué iba a ser yo como pintor. Yo no entendía mi identidad como pintor. Yo solo entendía que yo pintaba. Y que yo pintaba en el sentido más tradicional de la palabra, donde seguramente quería hacer parte de una galería y quería tener la posibilidad de hacer pinturas grandes y de vender pinturas grandes y pinturas complejas. Entonces, pues era una manera muy, de nuevo, tradicional, comercial de entenderme como pintor. Y yo me acuerdo que en ese momento yo decía, no, si yo voy a pintar unas manos y unas manos que me signifiquen, yo solo lo voy a hacer a través de mis pinturas. Y no voy a coger un cuaderno de bocetos y voy a decir, no, voy a ponerme a bocetar durante 8 meses, un año, para tratar de ganar confianza y fuerza y para tratar de volverme mejor y practicar, para que así, solo así, pueda llegar a una pintura y como que graduarme, o sea, poner todos esos estudios en uso y construir algo que, entre comillas, valga la pena y algo que de verdad pueda evidenciar el producto de todos esos estudios. Yo claramente era otro pintor hace todos esos años y no me hubiera podido convencer nunca de que esos estudios en sí pues tenían un valor enorme. No, yo quería hacerlo dentro de una pintura y por eso ayer yo decía que el riesgo que yo quería tomar era enorme, porque para mí en ese momento la definición de pintura era esta pintura compleja, resuelta, grande, donde tenía que apostarle todo, donde tenía que resolver todo. Entonces yo me convencí de que no iba a hacerlo a través de estudios, de que ese enfrentamiento que iba a tener con manos no iba a ser a través del estudio y la posterior ejecución de una pintura, sino que no, el proceso de atacar esas manos lo iba a hacer directamente con esa primera pintura que vino después de la reflexión donde me dije a mí mismo no más. Y eso daba susto, o sea, ese compromiso que uno tiene con esas pinturas grandes es enorme. Yo ayer contaba que esas pinturas a uno le significan muchísimo porque muchas veces tenían que ser parte de una exposición, muchas veces esas pinturas eran encargos que uno estaba haciendo, muchas veces esas pinturas ya se habían vendido, muchas veces uno dependía de la futura y posible venta, la potencial venta de esa pintura en una exposición para que a uno le fuera bien en el año. Nosotros los artistas siempre nos gastamos la plata antes de tenerla. O sea, nosotros vamos a hacer una exposición y estamos ya gastando la plata porque pensamos que vamos a vender X número de obras y desde antes de que abra la exposición estamos pensando en qué nos vamos a gastar esa plata. Nosotros construimos nuestras vidas con base en que esas obras puedan ser exitosas, o mejor no exitosas, sino que cumplan el objetivo que nosotros habíamos trazado para ellas. Entonces, si queríamos exponerlas y venderlas, pues eso es parte del sueño que uno tiene para ellas. Y para mí era súper difícil entonces decir, esta obra la quiero exponer, quiero que la gente la disfrute, espero tener una buena respuesta por parte de crítica, por parte del público y además quisiera venderla. Esa es la realidad, quisiera venderla y arriesgarme en esas obras pues significaba entonces el que yo iba a poner en evidencia algo con lo que yo no estaba tan seguro en ese momento. Uno no puede pintar manos chéveres solo con proponérselo. O sea, uno no puede una mañana levantarse y decir, ¿saben qué? Esta pintura que estoy haciendo, voy a ajustar esas manos para que sean increíblemente expresivas y poderosísimas y uno se sienta a pintar y en 4 horas hizo unas manos increíbles, las mejores manos que uno ha hecho en toda su vida. No, pues, o de pronto, mentiras, de pronto eso pasa, pero pues eso es como un milagro. Pero la realidad es que para hacerlo con consistencia, para que uno pueda hacerlo pintura tras pintura, tras pintura, tras pintura, y que uno entienda lo que uno está haciendo, pues eso es el resultado de muchísimo trabajo. Y para que exista muchísimo trabajo, muchísimas pinturas ahí detrás, quiere decir que va a haber pinturas, muchas pinturas, donde esos esfuerzos no funcionaron, donde esas manos fueron un absoluto fracaso y donde uno se empezó a dar cuenta que pues no iba a ser tan fácil y que de pronto la integridad de la pintura sufrió por haber tomado esa decisión de arriesgarse en esas pinturas, dentro de esas pinturas. Pero yo me convencí de que esa era la manera como iba a aprender. Si yo sentía que el riesgo era tan alto, entonces seguramente iba a trabajar mucho más duro para obligarme a hacer el mejor trabajo que yo pudiera hacer. Hoy en día puedo decir que ese esfuerzo valió la pena. Claro, hoy en día quiere decir que pasaron, no sé, más de 15 años donde
ya me he estado acostumbrando a que puedo entenderme a través de la manera como pinto esas manos, expresarme a través del gesto que tienen esas manos. Cuando veo las manos que pinto, y por ejemplo esta semana pues es mi mano, cuando estoy viendo la mano que pinto, es mi mano. No solo es mi mano en el sentido de que reconozco la forma de mis dedos, la forma de mi palma, las pequeñas arrugas, los tatuajes, por ejemplo. O sea, entiendo los momentos que la hacen superficialmente mía, pero también entiendo la manera como me expreso con ella. Entonces, no solo es ese reconocimiento visual de sí, esa es mi mano, sino que también como pintor digo, sí, esas son las manos que yo pinto. Y eso es súper bonito. Llegar a eso es súper, súper bonito. Y hoy en día también yo argumentaría que las manos, pues en últimas, sí, son un vehículo de expresión, pero honestamente en la pintura, un vehículo de expresión es cualquier cosa. O sea, el sujeto de nuestra pintura, sea cual sea, escojamos lo que escojamos dentro de lo que es el universo de las cosas, va a ser un vehículo de expresión. El solo hecho de estar conmovidos por algo, de escogerlo, y de decir voy a pintar esto porque me conmueve, ese sujeto puede ser cualquier cosa, cualquiera, y siempre son igual de complejas a una mano. No son más o menos complejas. Es que así un objeto sea más simple en términos de su construcción, no quiere decir que la responsabilidad sea menor. No, una mano pues tiene una naturaleza y quizás unas exigencias. Pero si voy a pintar una caja de cartón, pues sí, tiene menos facetas, digamos, que una mano. Una mano es mucho más compleja como volumen. Pero pintar una caja de cartón de una forma expresiva, con gesto, darle personalidad, pues es dificilísimo también. O sea, es igual de complejo a pintar una mano. Entonces, hoy en día ya me he convencido de que no hay sujetos de pintura que sean más o menos complejos, más o menos difíciles. O sea, puedo creer que todos son complejos y en ese sentido entonces creería que todos son iguales, y si todos son iguales entonces prefiero creer que todos son fáciles. Pues no fáciles como, uy, qué sobrado, mire, puede pintar lo que sea. No, 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 sino fáciles en el sentido de fáciles de comprender, o sea, fácilmente puedo reconocer mi responsabilidad al pintarlos. Habiendo dicho eso, voy a aceptar que la perspectiva y los edificios, paisaje urbano, no, eso sí es más difícil que todo el resto de las cosas. Eso sí es infinitamente más complejo que todas las cosas en este universo, y yo apesto pintando edificios. Entonces, un día pintaré edificios, de pronto el día que me muera, como para que no digan que no pinté edificios. Mi último dibujo o pintura va a ser un edificio que apesta. Como para terminar en esa nota. Pero para esta semana decidí tener este encuentro otra vez con manos. Ojalá inyectándole muchísimo gesto, muchísima expresividad a esas manos. Y estoy muy contento con los dos primeros resultados. Los siento distintos, es bien curioso. Siento que ambas maneras de representar hablan de mi mano, pero que al final son totalmente distintas. Entonces no entiendo mucho eso, pero lo acepto. Entonces voy a navegar como esta semana así, con un alto grado de aceptación. Bueno, eso va a ser todo por hoy. Les agradezco mucho la compañía y espero que nos acompañen mañana, donde seguimos en este recorrido de enfrentarnos a manos. Voy a tratar de utilizar una paleta un poquito más saturada mañana para ver cómo nos va, para ver si mantengo ciertas maneras de expresar o para juzgar a ver cómo cambia esa forma como leemos la mano. Pero eso va a ser mañana, entonces nos vemos mañana. Los queremos mucho. Chao.